mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. Vamos a decirle una vez más, quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar. Tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos sembrará, la consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote Señor, adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré de ti. Tú eres todo para mí. Oh, tú eres todo para mí. Dile, quiero escuchar tu dulce voz. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar. Tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. La consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote Señor, adorándote
Muy buenos días, amados, amada iglesia, ¿cómo estás? Te saludo luego de escuchar esta preciosa adoración al Señor. Hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón para obedecer a lo que Dios va a hablar a su iglesia? Porque no tenés que escucharme a mí, sino escuchar la voz del Espíritu Santo que habla a través de mi vida. No te fijes en el portador del mensaje, sino en el mensaje, ¿sí? Vamos a seguir con nuestra serie Dios es orden. Hoy vamos a ver el tema número 15 ya, hoy domingo 7 de junio 2020. Seguimos de cuarentena, debemos cuidar nuestras vidas sobre todas las cosas y sobre todas las cosas obedecer al Señor, a lo que Él nos ordena en su palabra. Por eso este tema lo he titulado La obediencia en el orden de Dios. Mejor es hacer que decir, ¿sí? Pero vamos a orar en este momento. Acompáñame en oración con tu familia. Vamos a disponer nuestros oídos espirituales, nuestros corazones para recibir la palabra que es implantada en nuestros corazones, que nos da salvación y vida eterna. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que hallemos gracia delante de tus ojos. Te rogamos en el nombre de Jesús que tu palabra que va a ser impartida hoy, Señor, se haga viva en nuestra carne, Señor, que seamos obedientes a tu voz, que estén atentos nuestros oídos a escuchar tu palabra para ponerla por obra, Señor, porque de nada sirve el conocimiento sin hacerlo, Señor. Por eso te rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos dé el querer como el hacer, porque estamos dispuestos, Señor. Disponemos a hacer tu voluntad, ¿sí? Con nuestra mente, con nuestro corazón. Estamos esperando oír tu preciosa voz, Señor, que nos fortalece, que nos da vida, que nos alienta, que conforta nuestras almas en este tiempo que muchos están angustiados, en temor, en incertidumbre, ven el mundo como está convulsionado con este virus y otras cosas más, pero sabemos que tu palabra siempre es justa, es fiel y que siempre va a cumplir su propósito. Por eso nos disponemos a oír tu voz, Señor. En el nombre de Jesús bendigo a los oyentes de tu mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué te digo, amado, amada, la obediencia en el orden de Dios? Hay muchas maneras de obediencia. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en relación de dependencia y tenemos un jefe, nosotros le debemos obediencia, ¿no? A lo que Él nos manda, debemos hacer, acatar la tarea que Él nos mandó. También a las leyes terrenales, que son reglas para cumplir y no infringimos la ley terrenal, debemos obedecer. También puede ser a nuestro propio corazón, en vez de obedecer a lo que Dios nos dice. Por eso esta enseñanza se titula Obediencia es hacer más que decir. ¿Por qué es hacer más que decir? Nosotros en el momento que nacemos de nuevo espiritualmente, somos trasladados automáticamente del reino de las tinieblas que rige en este mundo, bajo el gobierno del príncipe de este mundo que es Satanás,
al reino de Dios, ¿sí? Que nos dio órdenes explícitas que debemos cumplirlas, ¿sí? ¿Y dónde están esas órdenes? En su palabra. La Biblia es la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, las órdenes de Dios están plasmadas en la Biblia. Todo lo que está en ella escrito, nosotros lo debemos obedecer porque Dios es el que rige y gobierna nuestras vidas a todos aquellos que le hemos recibido, que creemos en Él y debemos obedecerle, ¿sí? Si no, no tendremos las bendiciones que Dios quiere darnos, la vida abundante que Dios quiere darnos, ¿sí? Además de la vida eterna, Dios promete una vida en abundancia aquí, pero no habla en abundancia de dinero, de salud, de placer, sino en abundancia de gozo, paz y justicia logradas por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿sí? Por eso nuestro Señor Jesús habló mucho sobre la demostración de nuestro amor y fe al Padre. Lo hacemos solamente guardando, es decir, obedeciendo sus mandamientos, sus órdenes. Por eso, como digo, como comencé esta enseñanza, mejor es hacer que decir. Para comenzar vamos a ver el significado de obediencia, ¿qué te parece? Por ejemplo, la palabra hebrea Shema, pronunciada Shma, a menudo se traduce como escuchar, pero la palabra Shema en realidad tiene un significado mucho más amplio, más profundo que percibir el sonido. Abarca toda una gama de ideas que incluye escuchar, tomar, hacer caso y responder con acción a lo escuchado. Por ejemplo, en español leemos Deuteronomios 11:13, si me querés acompañar. Así que si obedecen fielmente los mandatos que yo les ordeno hoy, literalmente, sin embargo, este versículo dice, y lo será si escuchan, escucharán, ¿sí? Y después de que Moisés recitara el pacto para el pueblo de Israel, ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Esto está en Éxodo 24:7. La versión que leí es la Nueva Versión Internacional. Pero en hebreo, aquí en realidad, lo que dice este versículo, todo lo que Dios ha dicho haremos y escucharemos, ¿sí? Aquí los dos verbos en realidad son sinónimos. Escuchar es hacer, igual ser obediente. La comprensión de la palabra Shema también nos ayuda a ver por qué a menudo Jesús concluía sus enseñanzas con las palabras, el que tiene oídos para oír, oiga. Lo que en realidad quería decir Jesús era, ustedes han oído mi enseñanza. Ahora, guárdenla en su corazón y pónganla por obra, ¿sí? Obedézcanla. Él quiere que seamos hacedores de sus palabras y no solamente oidores como hay muchos, ¿sí? Como dice Santiago 1:22. Parecido al verbo hebreo Shema, está el verbo griego hipokauo. El sustantivo correspondiente es hipakoe. Expresa la idea de obedecer y significa literalmente, igual que el hebreo, oír desde abajo. Es decir, escuchar bajando la cabeza, escuchar con sumisión o atender.
como lo podemos ver en un ejemplo en Hechos 12:13, pero anótalo y después léelo después de la enseñanza. Yo voy a decir una serie de versículos, pero son para que tengamos en cuenta y lo leamos después estudiando en familia, ¿sí? Otro hebreo que transmite el sentido de obediencia es peitó, que significa persuadir, que lo podemos ver en Mateo 27:20. En las voces media y pasiva este verbo no solo significa ser persuadido, también podemos ver en Lucas 16:31, anotá, confiar, en Mateo 27:43, creer, en Hechos 17:4, también hacer caso, y en Hechos 5:40, obedecer, ¿sí? De esta palabra se deriva, entre otros términos, la forma negativa, apeiteo, que significa no creer, que lo podemos ver en Hechos 14:2 y Hechos 19:9, o desobedecer en Juan 3:36. Todo esto muestra que la obediencia, amado, amada, se expresa en los idiomas originales de las Escrituras, depende primero de oír, es decir, recibir la información o el conocimiento, como lo podés leer después en Lucas 12:47, 48 y primera de Timoteo 1:13. Y luego de someterse a la voluntad o deseo del que habla o expresa de otro modo tal voluntad o deseo, la sumisión depende a su vez de reconocer la autoridad de esa persona o el derecho de pedir o requerir la respuesta indicada, así como también del deseo o disposición del oyente para satisfacer la voluntad de dicha persona, que en este caso es Dios mismo. Como se indica mediante las palabras griegas, la creencia y la confianza también están incluidas en este concepto. Perdón. La obediencia a Dios es esencial para la vida, ¿sí? No hay tercera opción, o obedecemos a Dios o no lo hacemos. Dios tiene el derecho de exigir la obediencia de todas sus criaturas, ¿sí? Que le den obediencia absoluta como su hacedor, es decir, creador, la fuente de la que se deriva y depende la vida. Debido a que es el omnisciente y todopoderoso Dios, lo que dice merece sumo respeto y atención, sobre todo en sus hijos que Él redimió con la sangre de Jesús, su Hijo. Pero, ¿se dieron cuenta? Los que no creen, los que desobedecen, igual se van a tener que someter a Dios y su voluntad. Porque aunque los que están en el mundo no crean que hay Dios, Dios en el día del juicio les va a dar conforme a sus malas obras, a no hacer caso a sus mandamientos, ¿sí? Porque es nuestro hacedor, nuestro creador. Por eso debemos tener sumo respeto por lo que Dios nos manda, pero sobre todas las cosas vivirlo, ¿sí? Como es propio de un padre humano, ¿sí? Un papá como yo espera que mi hijo lleve a cabo lo que yo le mando a hacer. Por ejemplo, si un hijo tuyo te tarda en responder, ¿vos qué le decís eficazmente? ¿Me escuchás? Hablando un tono fuerte. Con muchísima más razón, amada, amada, el Padre Celestial requiere con todo derecho nuestra atención receptiva y respuesta a sus expresiones, ¿sí? No hay sustituto para la obediencia. No se puede conseguir el favor de Dios sin ella. Por eso recuerdan
el capítulo 15 de Primera de Samuel? ¿Qué le dijo Samuel al rey Saúl, al primer rey de Israel que había desobedecido las órdenes que Dios le había dado a través del profeta Samuel? ¿Qué le dijo? Le dijo: ¿se deleita tanto Jehová en ofrendas quemadas y sacrificios como en que se le obedezca? Ahí vemos el verbo Shema, la voz de Jehová. Mira, amado, el obedecer, literalmente escuchar, es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros. El no obedecer a Dios es rechazar su palabra, demostrar que realmente no se cree, no se confía, no se tiene fe, ni en su palabra, ni en su poder. Por lo tanto, el que desobedece no es diferente del que practica la adivinación o adora ídolos, que lo podemos ver en 1 Samuel, siguiendo el versículo 23. Yo leí el 22 primeramente. Las expresiones verbales de asentimiento no significan nada si la acción que se requiere no se lleva a cabo, ¿sí? Además, el no responder muestra descreimiento o falta de respeto a la fuente del que provienen las instrucciones, ¿sí? Los que se quedan satisfechos tan solo oyendo la palabra y aceptarla mentalmente al verdadero evangelio, a la palabra de Dios, pero no la hacen viva en su carne, lo que la palabra exige, se engañan a sí mismos con razonamientos falsos y no reciben ninguna bendición de Dios. Qué triste vivir en la hipocresía, porque eso es hipocresía. Decimos creer en alguien que no obedecemos. Jesús aclaró que hasta los que hicieran cosas parecidas, ¿sí?, quisieran sacrificios, ¿no?, quisieran cosas buenas a la vista de otros, por ejemplo, donaciones, dar alimento. Pero como dice Pablo en 1 Corintios 13, y no tengo amor, de nada sirve. Y Dios en Isaías dice que rechaza esa obra supuestamente buena, porque el motivo del dar, sea lo que sea nuestro tiempo, el dar alimento, el dar ropa, el dar abrigo, el dar hospedaje en nuestra casa, si no lo hacemos por amor a Él, a Jesús, Dios lo rechaza. La desobediencia, amado, amada, ya lo tenemos incorporado desde que nacemos, debido al pecado innato. Dios informó al hombre desde el principio de la creación de Génesis que la obediencia era básica y una cuestión de vida o muerte. Lo podemos ver cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, ¿sí? La misma regla se aplica hoy en los hijos de Dios, ¿sí? La desobediencia voluntaria del hombre, que era perfecto hasta desobedecer a Dios, como cabeza responsable de Eva y progenitor y fuente de vida de la familia, le acarró el pecado y la muerte a toda, no solamente a él, a toda su descendencia. Podemos ver claramente
que la obediencia es de vida y el desobedecer es muerte. De modo que los hombres son por naturaleza, dice la palabra en Romanos 5, hijos de la desobediencia e hijos de ira, porque ya está la ira de Dios sobre ellos, que no merecen el favor de Dios, debido a que infringen sus justas normas. Porque los pensamientos de Dios para nosotros son de bien. Él no obra injustamente. Es Dios de justicia, Dios de misericordia, de amor, de paz. Por eso, para el Hijo de Dios no resistir esta inclinación inherente a la desobediencia lleva irremisiblemente, amado, amada, a la muerte. Y lo podemos ver en Efesios 2:2, lo podemos ver en Efesios 5 del 6 al 11 y también en Gálatas 6, 7 al 9. Dios ha provisto misericordiosamente los medios para combatir el pecado que nos asedia y nos quiere esclavizar nuevamente. Pero debemos humillarnos delante de la presencia de nuestro Dios y obtener el perdón de nuestras malas acciones que se deben a nuestra imperfección y no a la desobediencia voluntaria. Porque hay muchos que pecan deliberadamente conociendo la palabra de Dios y se dicen hijos de Dios. ¿Y por medio de qué? ¿De quién lo podemos hacer? Por medio del Espíritu Santo. Dios nos da las fuerzas que hacen posible que el pecador se incline a la justicia y produzca buen fruto a través del Espíritu Santo. Damos el fruto que Dios espera en el creyente, que es nacido de Dios, que ya ha sido justificado, porque ya no hay más condenación para los que han nacido de nuevo. ¿Sí? El perdón de los pecados viene por medio de la fe en el sacrificio y el rescate de Jesús. Y esa fe, confianza, es en sí misma una restricción para el mal y un estímulo para la obediencia. Por eso Pablo se refiere a la obediencia, a escuchar con sumisión por fe. Romanos 10, 16 al 21 muestra que la fe que sigue al oído produce obediencia. Y que el hecho de que el pueblo de Israel fuera desobediente, es decir, fuera incrédulo, como la palabra griega que estudiamos, apeiteo, se debió a su falta de fe. Como la fe verdadera es la expectativa segura de las cosas que se esperan y la demostración evidente de las realidades, aunque no las podamos ver aún. Y requiere creer que Dios existe y que es recompensador de los que le buscan solícitamente. Los que tienen fe se sienten motivados a obedecer y confiar con seguridad en las bendiciones que la obediencia nos da. De modo que Dios nos ha comunicado al hombre simplemente una serie de mandatos estrictos, como los de un dictador, insensible, tirano. No, Dios no desea la clase de obediencia que se consigue de un animal causado porque se le pone un freno.
ni una obediencia negligente u obligada a la fuerza, como la que incluso los demonios rindieron a Jesús y sus discípulos. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Todavía no es el tiempo, le decían. Dios desea una obediencia impulsada por un corazón amoroso, apreciativo, que aprecia el amor de Dios, que quiere complacer a Dios, demostrando que agradecemos ese amor tan grande que tuvo Dios el Padre, que dio, que entregó a su Hijo unigénito. ¿Alguno piensa o duda que no le costó desprenderse de su Hijo unigénito al Padre? Por lo tanto, Dios acompaña sus expresiones de voluntad y propósito con información útil que apela al sentido de la justicia de nuestra persona, a su amor y bondad, inteligencia, raciocinio y sabiduría. Los que tienen la actitud de corazón correcta obedecen impulsados por amor. Además, la veracidad y corrección del mensaje que transmiten los siervos de Dios persuade a los oyentes a obedecer por su testimonio de vida, por el respaldo de Dios que esos ministros viven como lo que predican. Por lo que el apóstol Pedro habla de obediencia a la verdad, con el cariño fraternal sin hipocresía como resultado. Dios tuvo gran paciencia con Israel y dijo que diariamente, año tras año, enviaba profetas para exhortar, para amonestar al pueblo, extendiendo todo el día sus manos hacia su pueblo que era desobediente y respondón, quejoso. Pero Dios siguió hablando a su pueblo y éste no oía la voz del Señor y siguió endureciendo su corazón como una piedra durísima, rechazando con tosudez la disciplina. ¿Cómo recibís la palabra de Dios? ¿Qué produce en vos la palabra del Creador, del Dios eterno? El verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios, nos confronta, nos humilla. Muchas veces te va a doler porque te muestra tal cual sos. No podés ocultarte, no podés mentir porque te desnuda. Y eso a muchos no le agrada. Aún antes de la venida del Mesías, los israelitas se esforzaron por establecer la justicia a su manera, mediante las obras de la ley. Pero su falta de fe y desobediencia a las instrucciones que Dios las dio, como decíamos, a través de sus profetas y de Jesús, ¿qué le hicieron, no? A nuestro amado Señor, por exhortarlos. Los llevaron a la cruz porque no podían oír la palabra que Él hablaba. Y como causa de esto, vemos que Dios abrió su misericordia a nosotros, el pueblo gentil. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Los suyos los rechazaron, sabiendo lo que Dios había ordenado, sabiendo de que el Mesías iba a venir a su pueblo.
El temor, es decir, el temor reverente, el respeto a Dios, es salud. Es fundamental para la obediencia. El reconocer que Dios es omnipotente y de que Él nadie se puede burlar, pues cada uno conforme a sus obras debe producir en nosotros un respeto a lo que Dios nos dice. La desobediencia consiste a la voluntad revelada de Dios, acarrea una cierta horrenda expectación de juicio. Ya esa persona está bajo el juicio de Dios. En las Escrituras se hallan muchos ejemplos alentadores de obediencia fiel a Dios, como Noé, como Abraham, como José y tantos hermanos. En toda clase de circunstancias que le tocaron vivir a los profetas. Y ante todo tipo de oposición, ¿sí? Los profetas verdaderos no vivían en mansiones como ahora, o dan palabras motivadoras, que vas a ganar dinero, que vas a tener salud, que vas a tener un yate. A Jeremías lo encarcelaron, lo tenían en cepos, no lo quería nadie, estaban solos los profetas. Ezequiel, Pablo, vemos la historia de los Hechos de los Apóstoles. Eran despreciados, eran abofeteados, eran castigados, arrojados de las ciudades. Esos son los profetas verdaderos. Y no lo digo que hoy no haya, pero no se ven en público. Pero el mayor ejemplo de obediencia es el propio Jesús, quien se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Sí, murió en la cruz maldito por el Padre, para sufrir el castigo que era para mí y para vos. Dale un aplauso a Jesús. Su obediencia lo justificó, lo aprobó justo por sus propios méritos y de este modo pudo suministrar un sacrificio perfecto para redimir a la humanidad entera de la muerte y del pecado. Pero debemos no solamente escuchar la palabra, sino hacerla. Ahora, entendiendo lo que es la obediencia, debemos cada día crecer en esta virtud de un hijo de Dios y entrar en el orden de Dios. No debemos tener dobles intenciones en nuestro corazón. Solamente hacer lo que Dios manda. Lucas 10:28 dijo Jesús, voy a leer la versión Dios habla hoy. Él le contestó, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. ¿Se dan cuenta? Aquí no aparece habla, dicen, sino escuchan y hacen. Hay muchos habladores que refutan todo, por ejemplo, lo que un predicador dice. Uno da un versículo bíblico y ellos te sacan 40. Que contienden, ¿sí? Son contenciosos. Y a Dios no le agradan los contenciosos. Es mejor hacer que hablar mucho. Hay que prestar atención al contexto que Jesús hablaba a la multitud y en especial a los religiosos de su tiempo, que ponían cargas pesadas en ellos que ellos no llevaban. Por eso Jesús le dijo a las personas que estaban escuchando en Lucas 11:46, si me querés acompañar, ¡ay de vosotros también intérpretes de la ley! Porque cargáis a los hombres con
cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Intérpretes, le dijo. No le dijo hacedores de la ley. Intérpretes. Mateo 23:3 dice, así que todo lo que os digan que guardáis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces Jesús les dijo a las multitudes, a sus discípulos y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Qué terrible es esto, y hoy vivimos en esos tiempos también, de personas que parlotean, hablan, pero después no hacen nada. Para ser felices y vivir una vida abundante, como decíamos, de gozo, de paz, de justicia, debemos obedecer lo que Dios nos ordena en su palabra. Si vos, amada, me decís, es imposible cumplir con toda la palabra, te digo lo que Dios nos dice, no lo que yo digo. Dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el versículo 5 dice, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. 1 Juan 2. ¿Prestaron atención? ¿Escucharon? Dice, el amor lo demostramos con nuestra obediencia. Si amamos a Dios, su palabra no es carga, porque lo hacemos dispuestos y felices de complacer a nuestro Salvador. Porque amamos su palabra, y al amar su palabra es querer lo que Él quiere y aborrecer lo que Él aborrece. La obediencia se resume en una sola orden de Dios. Vamos a leer, si me querés acompañar, Marcos, capítulo 12, versículo del 29 al 34. ¿Lo tenés ya? ¿Lo tiene, familia? Iglesia. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, es decir, igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor a estos. Entonces el escriba, que sabía la ley, le dijo, bien, maestro, ¿verdad? Has dicho que Dios es uno y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Por qué le dijo, estás cerca? Te hago la pregunta. Porque no era hacedor de la palabra, no obedecía al Señor, no amaba y honraba a Dios. Si estás viviendo, amado, una vida religiosa que solo respetás y obedeces las costumbres y tradiciones porque te la enseñó otra persona, tu papá, tu mamá, dispone hoy a escuchar la voz del Señor.
Disponé tu corazón y escuchá lo que Dios ordena. Muchos quieren tapar su hipocresía con obras, como decíamos, como hacían los fariseos. Pero su corazón está lejos del Señor. Con su voz dicen ser cristianos, pero no hacen nada por humillarse ante su Dios. Miren lo que dice el Salmo 119, del 1 al 8, vamos a leer. Felices son los íntegros. ¿Qué quiere decir los íntegros? Que no esconden nada, que tienen el corazón puro, que se muestran tal como son, con sus errores, con sus virtudes. Los que siguen las enseñanzas del Señor, quiere decir andan, caminan en la obediencia. Felices los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Dice, nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando me compare mi vida con tus mandamientos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos, por favor, no te des por vencido conmigo. Qué tremenda oración de un hombre, de un siervo humillado y en sumisión a Dios. Le decís al Señor como este siervo, no te des por vencido conmigo, Señor. Meditas cada día tu comportamiento, lo que dijiste, cómo hablaste, cómo te conduciste. Si no lo haces, es bueno que lo comiences a hacer. Y es bueno meditar y compararnos, como dice, comparar nuestra vida con la palabra. No importa los errores que cometas, pero debes arrepentirte desde hoy y obedecer la palabra de Dios. Debemos meditar si vivimos una vida que agrada a nuestro Dios. Tanto que decís amarlo. ¿Amás al Señor o solamente sos romántico? Siempre está en mi corazón las palabras de Jesús, desde que nací de nuevo. Si me amás, entonces obedecé mi palabra. No hay opción. Si nos decimos cristianos, debemos demostrar con nuestra obediencia a lo que Dios manda, que lo amamos. Muchos bocas sueltas se dicen defensores de la sana doctrina y no lo obedecen. Muchos, cuando estaban los templos abiertos, no se congregaban poniendo excusas. Ahora no se conectan a seguir las enseñanzas de la iglesia. Debemos tener el mismo respeto que teníamos cuando estaba el templo abierto, amado, amada. Y ahí nos damos cuenta que es el corazón, la disposición del corazón a obedecer o no a lo que Dios manda, no a lo que el pastor dice. Porque solamente el pastor dice lo que Dios le manda y ordena. Esto demuestra que son personas realmente inconscientes, porque no tienen respeto por el Señor y por la responsabilidad que tenemos delante de Él.
Y Pablo, un consejo que le da a su discípulo y pastor Timoteo, en 1 Timoteo 4:7, dice: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas, es decir, los chismes. En lugar de eso, entrénate para la sumisión, para la obediencia a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficio en esta vida y en la que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos debieran aceptarla. Muchos se oponen, ¿sí? Muchos discuten, muchos hacen debates. Ahora está de moda y se ponen a contar los días, meses, horas, tratando de saber cuándo el Señor vendrá. Pero solo el Padre sabe y dará la orden al Hijo. Pero la cuestión, que cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, hallará fe, que es confianza, obediencia a su palabra. Yo ruego a todos los días del Señor y estoy a cuentas con Él, porque no me creo que estoy sobre todos y soy el más lleno de gracia. Soy un miserable que necesito la aprobación de mi Dios, el amor de mi Dios. ¿Y cómo puedo demostrárselo? Solo obedeciendo su palabra. Y cuando cometo errores, voy a su presencia, le pido perdón. Y Él es fiel y justo en perdonar si nos arrepentimos de corazón. No como Judas, que tuvo remordimiento, sino que nos arrepentimos y obedecemos su palabra. Muchos tienen en este tiempo temor que no volvamos a reunirlos en los templos. Pero, amado, amada, el Hades no prevalecerá contra la iglesia. La iglesia son todos aquellos somos, aquellos que creemos y obedecemos a Cristo, ¿sí? Y no porque no vayamos al templo, quiere decir que no hay iglesia. Muchos están temerosos y preocupados por la economía, pero no están preocupados en hacer lo que Dios nos ordena. El amarlo sobre todas las cosas y hacer todas las cosas que Él nos mandó. Muchos están como el hombre necio que llenó sus graneros y Dios le dijo: necio, hoy vienen por tu alma. No digo solamente por el dinero, sino que tenemos otras prioridades antes que Dios. Y Dios exige, ordena tener el primer lugar en nuestro corazón. Ante el descontrol, la anarquía y la rebelión del mundo, el cristiano debe hacer, ¿qué debe hacer? Obedecer. Sigue el Salmo 119, 30, versículo 30 en adelante. He tomado la disposición de mi corazón, dice, por serte fiel. Estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. Me aferro a tus leyes, Señor. No dejes que pase vergüenza. Perseguiré tus mandamientos, porque tú aumentas mi comprensión. Enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. No está contando las horas, los días, los meses, los años. Debemos obedecer hasta el fin. El que persevere hasta el fin será salvo. Dice: dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra.
Confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos, renueva mi vida con tu bondad. ¡Qué oración! De un corazón sumiso a Dios. Obedecer es hacer y no solo decir. Por eso, como este salmista, ¿qué decides hoy? ¿Quedarte en palabras o optás por poner por obra la palabra? Al demostrarle tu amor al Señor viviendo conforme a lo que Él nos dice en su palabra. No podemos dejar de lado la Biblia los días que no hay culto y la desempolvamos solo para ir al culto, ahora que no hay templos. Pero ahí mostramos rasgos de un hipócrita religioso. Qué tremenda palabra. El Señor dijo, escribiré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Y esto nos da muestra que no era para conocer, razonar, recitar como loro sin hacerla viva en nuestra carne, como decía Pablo. En el tiempo de los apóstoles, en la persecución, rompían las Biblias en todos los tiempos de persecución, hoy en día también, como en China. Pero el Señor la selló en nuestros corazones y no es que la hemos recitado como loritos. El Espíritu Santo en el momento de la aflicción, de la prueba, de la angustia, trae en la mente la palabra justa. Y esa palabra se hace viva en nuestra carne, en cada circunstancia que nos toca padecer como cristianos, a causa de la justicia, no por ser falsos ni mentirosos, ni que robamos, como dice Pedro. Bienaventurados por causa, nos tratan como ladrones, malhechores. Dice que Pablo tuvo todo lo que el conocimiento religioso que él tenía, el ritualismo, todo lo que él conocía lo tuvo por basura, por amor a Cristo, su Señor y mi Señor y tu Señor. ¿Cómo no disponernos el resto que nos toca de vida en vivir honrando y obedeciendo al Señor? No pensando como el joven que quería seguir a Jesús. No voy a los seguidores que supuestamente querían seguir al Señor, querían ser discípulos, decían, no, porque tengo que entrar a mis padres, no, porque tengo esto, no, porque tengo mucho dinero, no. No podemos decir amar a Dios y después cuando el Señor te dice, obedece mi palabra, dice, no, yo te voy a servir, Señor, pero a la hora esta, el día este, no, tantas horas no puedo, no, voy los domingos solo. Cuando has hecho una promesa al Señor de servirle. Para el Señor es todo o nada. Es blanco o negro. Una vez escuché a un pastor decir, todos somos blancos y negros. Ay, Dios. Y Dios es muy claro en su palabra en Apocalipsis, que a los tibios los vomitará de su boca. Quiere decir que los rechaza. Vamos a leer una parábola para ir finalizando.
Vamos a ver la parábola de los dos hijos. Y dice así: Jesús, estaba hablando el Señor, dice: ¿pero qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor: hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió: no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo: ve tú. Y él le dijo: sí, señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hijos obedeció al padre? Ellos le contestaron: el primero. Luego Jesús explicó el significado. Le dijo: la verdad, los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán al reino de Dios antes que ustedes. Pues está hablando a los fariseos. Pues Juan el Bautista vino y le mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aun viendo lo que ocurrió, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Jesús hace la segunda pregunta: ¿qué os parece? Los líderes religiosos evadieron la pregunta sobre la autoridad de Juan, pero no pueden invadir una sencilla historia y el obvio punto que quiere enfatizar. Cuando por fin contestan, se encuentran que la historia y su respuesta los condena. Esta parábola que solamente encontramos en Mateo bosqueja 2 respuestas al llamado de Dios. El primero dice: no quiero, pero se arrepiente y hace lo que se le pidió. Y el segundo hijo dice: yo, Señor, voy, pero no fue. Se quedó solamente en palabras. Los versículos 31 y 32 dejan claro que los recolectores de impuestos y las prostitutas son el primer hijo, y el sumo sacerdote y los ancianos son el segundo hijo. Cuando Juan el Bautista llamó a la gente a arrepentirse, los recaudadores de impuestos y las prostitutas se arrepintieron y fueron bautizados. Era más fácil para ellos arrepentirse porque sus pecados eran obvios. Incluso para ellos mismos, los líderes religiosos, sin embargo, eran reacios a admitir su necesidad de arrepentimiento y por lo tanto rechazaron a Juan y su llamado. De la misma manera también, como decíamos, rechazaron al Señor. Por eso el Señor Jesús dice: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La obediencia, amado, amada, es un problema para el pueblo de Dios en todo el tiempo, de todos los tiempos. Los fieles siempre están en peligro de convertirse en complacientes, pero las buenas nuevas son que el pecador siempre es un candidato para el arrepentimiento y la salvación. Podemos entender también que el primer hijo y el segundo hijo es el rechazo de Israel y la obediencia del pueblo gentil ante la palabra de Dios. Amén. Qué tremenda parábola, ¿no? ¿Qué nos enseña? Podemos hablar muy bien, pero sin el respaldo de nuestros hechos, de nada sirve nuestra predicación. Pablo decía: siendo yo heraldo a muchos, que quede yo eliminado. Por eso él batallaba con su orgullo y siempre el Señor le daba fuerza en su debilidad. Santiago capítulo 3, 1 y 2 dice: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo.
Por eso hay mucha gente que se pone a hablar por Facebook, hace debates y predican y te dan su opinión. Y ante todas las opiniones, denominaciones, está lo que Dios ordena. Yo siempre me quedo con la palabra de Dios ante la opinión de un hombre. Mire lo que dice Santiago 1, 25-27. Mas el que mira atentamente a la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que dice. No, dice hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vacía, como el címbalo que retiñe. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Por eso el Señor dijo, sed santos porque yo soy santo. Eso es una orden de Dios, porque santo no es la aureola como enseñamos, sino el que se aparta del pecado y vive una vida para Dios. Es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Podrás engañar a todo el mundo, amado, amada, amigo, amiga que escuchás, pero a Dios no lo podrás burlar. Por eso Él nos ordenó cómo vivir y solo debemos obedecer y ser siervo inútil. ¿Por qué inútil? Porque harás todo lo que ya el Señor te mandó hacer. Pero serás feliz y Él te recompensará. Mejor es hacer que decir. Que esta virtud crezca en vos y muera tu orgullo, que no te dejará entrar en el descanso del Señor, en el descanso que el Señor tiene preparado para los que aman y temen a su nombre. Que tus hechos hablen más que tus palabras. Para ir terminando, vamos a leer Juan 14:23 y dice así, lo dice Jesús, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre lo amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre que me envió. Les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe el abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Se dan cuenta? Además de la Biblia tenemos al Espíritu Santo que está para hacernos acordar todo lo que nos enseñó y ordenó el Señor. Les dejo un regalo, dice el Señor, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden los que le dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan para que cuando sucedan, ustedes crean, obedezcan, tengan fe.
Por eso, amado, amada, amigo, amiga, ya está todo dicho. Debemos obedecer, que es escuchar y hacer. Y Dios te honrará, te bendecirá. Porque Jesús dijo, yo y mi Padre lo honraremos. ¿Qué más querés para tu vida? En este mundo que nadie te valora, que te miran según el dinero que tenés o lo que le podés dar, con el amor y la honra incomparable del Dios eterno que creó todas las cosas, aún a tu vida y todo el universo. ¿Qué más honra querés? ¿Y qué recompensa tu obediencia querés tener? Por eso vamos a orar. Señor, te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, por mis hermanos que están oyendo esta palabra, que siempre al escuchar tu palabra, Señor, tengamos la disposición de nuestro corazón para llevarla por obra en nuestras propias vidas, no viendo qué hace o no el otro, sabiendo que la muestra más contundente de amor es la obediencia, como Jesús nos enseñó y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, demostrando que debemos morir a nuestro orgullo que nos aleja de ti, Señor. Que nos humillemos delante de ti como tú nos demandas. Que siempre reconozcamos tu grandeza y reconozcamos que somos polvo y necesitamos de ti y necesitamos conocer tu voluntad para nuestra vida. Quiero hacer y no más decir. Gracias, Señor, por hablarnos y enseñarnos tu palabra, que es verdad. Que cuidemos y la vivamos cada día. Amén. Y ahora no te desconectes, amado. Vamos a escuchar una alabanza y mientras escuchamos esta alabanza adoramos al Señor, pedir al Señor este rasgo de un verdadero seguidor de Jesús. Obedecer es más que decir. Vamos a alabar al Señor juntos. Saludos en casa. Dios te bendiga. Paz. Como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero andar como es digno de ti. Di al Señor, agradándote en todo, Señor,
llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Oh, quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Debemos vivir por ti, Señor, vivir por ti y para ti. Dile a Él, quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, oh sí, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Dile otra vez, quiero conocerte